El día de hoy empezaremos con la unidad número 1. En esta unidad y la primera lección analizaremos y conoceremos cómo evolucionaron las monarquías en el siglo XVI y XVII, para lo cual necesitamos tener saberes previos de qué es el antiguo régimen. ¿No lo sabes? No te preocupes, aquí lo descubrirás. El antiguo régimen es un concepto que utilizaban los franceses revolucionarios para denominar al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa. Entonces, se podría decir que el antiguo régimen es el sistema político que imperó en varios países de Europa. Este antiguo régimen también es conocido como el periodo de los reyes, en el que sobrevivieron rasgos del feudalismo y del absolutismo político. Feudalismo, como ustedes ya lo saben y ya lo leyeron, en el feudalismo existía un señor feudal, un vasallo, en donde giraba todo en torno a la tierra. Se podría decir también que en el antiguo régimen predominó la monarquía absoluta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que el rey tenía poder sobre todas las personas y su mandato o su poder no tenía límites. Por ejemplo, imagínense que estamos en la época del antiguo régimen, ¿sí? Entonces, aquí yo soy su reina y por lo tanto mi gobierno es una monarquía absoluta, es decir, que yo tengo poder sobre ustedes. Y si digamos, yo decidiría de que una persona que no me pague los tributos la maten, pues tendrían que hacerlo y no caería ningún peso de la ley sobre mí. Otro dato que podríamos señalar aquí es que la economía del antiguo régimen se basó en el mercantilismo y en la agricultura. En conclusión a todo esto, podríamos decir que el antiguo régimen es un sistema político, social y económico que se dio en Europa. La sociedad era estamental. ¿Qué quiere decir? Que existían tanto privilegiados como no privilegiados. Aparte del rey, existían otras clases sociales y tenemos a la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza y el clero poseían todas las tierras y ellos eran los más privilegiados. Y el pueblo llano o tercer estado estaba constituido por los campesinos. Y adivinen qué, ellos constituían el 90% de la población. Un dato curioso es que en esta época aún existían esclavos, los cuales eran llevados a América para cumplir los oficios de plantación. Entonces, recapitulemos. La sociedad del antiguo régimen tiene 3 estamentos, es decir, tenemos primero a la nobleza, luego tenemos al clero y finalmente al tercer estado. La nobleza es hereditaria, no es como ahora que nosotros podemos escoger a nuestros representantes. Por otro lado, el clero estaba dividido en alto y bajo, y sus miembros se encontraban al servicio de la iglesia, y estos vivían en los monasterios, o también en los conventos. Y finalmente, el tercer estado, que estaba conformado por el pueblo. Es aquí, en el tercer estado, donde se encuentran los burgueses. Pero, ¿quiénes son los burgueses? Es una nueva clase social que surgió debido al comercio. Los burgueses no eran señores feudales, ni siervos, y tampoco pertenecían a los estamentos privilegiados. Simplemente eran hombres libres que se dedicaban al comercio. Pero mientras esto pasaba con los burgueses o con la burguesía, los de la nobleza se hundían en sus deudas y poco a poco iban ganando más desprestigio. Entonces, ¿qué pasó? Los burgueses ganaron ese prestigio que los nobles habían perdido y se convirtieron en el modelo del ciudadano. Vivían en ciudades y mantenían al Estado pagando su respectivo impuesto. Entonces, ¿qué características tuvo el antiguo régimen? 1. El sistema económico que imperaba era una transición entre feudalismo y capitalismo. 2. Las relaciones sociales eran marcadamente desiguales. Aquí, casi un 80% de la población trabajaba en los campos. 3. Reinaba la monarquía absoluta, en la que el rey era nombrado monarca por derecho divino. Y 4. La nobleza era hereditaria. Retomando un poco y regresando a hablar acerca de los burgueses, hablaremos un poco acerca de la política económica mercantilista. ¿Pero qué era el mercantilismo? El mercantilismo era un conjunto de actividades económicas
cuyo objetivo era conseguir riquezas y obviamente metales preciosos. Se decía que la prosperidad de una nación dependía del capital que ésta poseía. Es así que llegamos al final de esta lección, y en esta lección aprendimos un poco acerca de los burgueses, del antiguo régimen, de qué es una monarquía absoluta y a quién se lo daba. Espero que les haya gustado mucho esta lección. Y recuerda, lávate las manos muy seguido, utiliza el antebrazo para estornudar y evite en lo posible saludar con abrazos. Nos vemos la siguiente.